Pisa la isla de Navidad y el aire te golpea primero, agudo, agrio, como si algo hubiera muerto allí. Pero no es descomposición lo que hueles, es la secuela de una guerra invisible. Durante años, enjambres de hormigas locas convirtieron esta isla en un cementerio, su ácido eliminando millones de cangrejos rojos. Cuando los cangrejos rojos migratorios marchan hacia su territorio, las hormigas atacan, rociando ácido en los ojos y bocas de los cangrejos. Los cangrejos no tienen defensa. Luego vino un plan desesperado, liberar millones de avispas para contraatacar. Pero, ¿qué pasó después? ¿La naturaleza finalmente sanó o empeoró la situación? Quédate con nosotros hasta el final para descubrirlo. El momento en que todo cambió. Los científicos regresaron a una de las supercolonias de hormigas más grandes de la isla de Navidad, un lugar que una vez registró hasta 700 hormigas por yarda cuadrada, y quedaron asombrados por lo que encontraron. Menos de 10 hormigas permanecieron donde miles de millones habían prosperado solo 2 años antes. Una ciudad subterránea que se extendía por 750 hectáreas se había derrumbado en nada más que ruinas. Los cangrejos rojos estaban cavando sus madrigueras de apareamiento nuevamente en paz, justo donde esas enormes redes de hormigas habían dominado cada centímetro de terreno. Esto no fue un declive gradual que tomó décadas. Esta fue una reacción inmediata a algo liberado en los 4 peores campos de batalla de la isla en 2017. 18,000 avispas diminutas, cada una más pequeña que un grano de arroz, habían sido desplegadas en lugares llamados Grant's Well, Blowholes, Margaret Knoll y Circuit Tracks. Estos no eran avispones agresivos que pudieran picar o atacar a los humanos. Eran avispas parásitas llamadas Tacharteophagus somervillei y tenían un solo objetivo programado en su biología, los insectos escama amarilla que alimentaban al ejército de hormigas. A los pocos meses de la liberación de las avispas, las hormigas comenzaron a moverse de manera errática. Sus senderos, antes gruesos y organizados como autopistas, empezaron a adelgazar y desintegrarse. Los guardabosques que seguían las poblaciones notaron que las hormigas estaban más lentas, más confundidas y menos agresivas que antes. Algo en su suministro de alimentos había sido cortado y toda la supercolonia se estaba muriendo de hambre desde adentro. Para 2019, las encuestas mostraron que las poblaciones de hormigas habían disminuido en un 99% en las áreas tratadas. El ácido fórmico que una vez hizo el suelo del bosque lo suficientemente tóxico como para cegar a los perros y quemar la piel humana casi había desaparecido. La prueba más visible vino con los cangrejos rojos. Durante años, sus migraciones casi habían desaparecido, sus crías eliminadas antes de poder llegar al mar. Ahora estaban regresando por millones. Entre 2017 y 2024, la población se duplicó de 40 a 50 millones de cangrejos a más de 100 millones, pintando nuevamente las carreteras de la isla de Carmesí, mientras colonias enteras marchaban hacia la costa. El espectáculo anual que una vez atrajo a turistas de todo el mundo y generó el 80% de los ingresos turísticos de la isla estaba de regreso, y sucedió gracias a criaturas tan diminutas que podrías colocar 20 de ellas en la punta de una aguja. Pero, para entender cómo estos asesinos microscópicos salvaron todo un ecosistema, necesitamos regresar a donde comenzó esta pesadilla, el reino construido por cangrejos. Cada año en octubre, algo sucede en la isla de Navidad que cierra carreteras, atrae a miles de turistas y genera el 80% de todos los ingresos turísticos de la isla. Más de 120 millones de cangrejos rojos emergen del bosque de una vez y marchan hacia el mar, volviendo cada superficie carmesí en una migración tan masiva que parece que el suelo mismo se está moviendo. Esto no es solo un espectáculo turístico. Estos cangrejos son lo único que mantiene vivo a todo el ecosistema de la isla. Y cuando comenzaron a desaparecer, el bosque comenzó a asfixiarse. La isla de Navidad es básicamente una montaña submarina ubicada a 350 kilómetros al sur de Java y 2.575 kilómetros al noroeste de Perth, Australia. Esta isla de 135 kilómetros cuadrados ha estado aislada por más de 37 millones de años, y ese tipo de separación creó algo especial. Criaturas que no se encuentran en ningún otro lugar de la Tierra evolucionaron aquí. Debido a que no había depredadores terrestres durante decenas de millones de años, los cangrejos se convirtieron en los indiscutibles gobernantes. Estos cangrejos rojos terrestres no solo deambulan, literalmente mantienen la isla funcionando. Cubren el suelo del bosque, comiendo hojas caídas, plántulas, frutas y flores. Y mientras comen, liberan nutrientes de nuevo en el suelo. Cavan madrigueras por todo el bosque que aflojan la tierra y permiten que el agua penetre más profundamente. Ralean las plantas jóvenes antes de que puedan crecer demasiado densas y asfixiar el dosel. Cada parte del bosque depende de su movimiento constante, y durante cientos de miles de años, este sistema funcionó perfectamente, con cada criatura teniendo su lugar. Durante la mayor parte del año, los cangrejos rojos viven vidas solitarias en esas madrigueras que cavan por todas partes. Durante la estación seca, permanecen ocultos bajo tierra durante 2 o 3 meses, porque los cangrejos necesitan alta humedad para sobrevivir. Cuando comienza la temporada de lluvias en octubre o noviembre, todos emergen a la vez para su legendaria migración masiva hacia los lugares de reproducción en la costa. Las carreteras se cierran para dejarlos pasar. Después del apareamiento, los huevos de cangrejo rojo eclosionan inmediatamente, y las larvas viven en el mar durante un mes antes de regresar a tierra, mudando a cangrejos que respiran aire y moviéndose lentamente hacia el interior para repetir el ciclo.
Esto era armonía, el reloj de la naturaleza marcando el tiempo sin perder un solo compás durante millones de años. Luego vino un accidente que casi destruiría todo, cuando el ejército invisible aterrizó. Una ciudad subterránea en esta isla alberga 7.500 millones de hormigas, y esas son solo las que los científicos vieron en la superficie. La población real que vive en las copas de los árboles podría ser el doble, más que toda la población humana de la Tierra concentrada en una sola supercolonia que se extiende a lo largo de 1.850 acres. Estas no eran colonias separadas luchando entre sí por territorio. Construyeron redes enteras conectadas entre sí, viviendo como un organismo masivo, y eliminaron entre 15 y 40 millones de cangrejos rojos en solo unos pocos años. Nadie los vio venir. Las hormigas locas amarillas llegaron como polizones en barcos de carga en algún momento de la primera mitad del siglo XX, probablemente desde el sudeste asiático, aunque nadie lo sabe con certeza. Obtuvieron su nombre por su comportamiento errático, moviéndose frenéticamente con niveles de agresión al máximo, atacando furiosamente como si el miedo simplemente no existiera. La isla no tenía depredadores naturales para controlarlas, así que se propagaron rápidamente y formaron algo aterrador. La ciudad de 7.485.000 metros cuadrados es más de 3 veces el tamaño de todo el Principado de Mónaco. Pero todas estas medidas son aproximadas porque es imposible decir dónde termina un hormiguero y comienza otro cuando las hormigas corren constantemente de un lado a otro, recogiendo comida las 24 horas del día. La densidad cerca de estas ciudades alcanza más de 1.000 hormigas por metro cuadrado. Camina por ese suelo, y cada paso cae sobre 1.000 insectos agresivos, lo que explica por qué cualquier cangrejo que se aventura fuera de su madriguera hacia el territorio de las hormigas muere en el acto. Donde los turistas antes observaban a cientos de estas criaturas únicas en su migración anual, los senderos se vaciaron y el suelo del bosque quedó en silencio. Los ingresos por turismo que antes prosperaban con el espectáculo comenzaron a secarse, y los lugareños notaron que algo más también estaba cambiando. Las hormigas no solo mataban cangrejos mordiéndolos, tenían un arma mucho más devastadora. Antes de continuar, dale al botón de me gusta, el ácido que convertía a los cangrejos en piedra. Cuando las hormigas locas amarillas atacan, utilizan como arma uno de los ácidos más poderosos de la naturaleza. Defendiéndose o cazando presas, estas hormigas disparan chorros de ácido fórmico directamente a su objetivo, apuntando con precisión a los puntos más vulnerables. Para un cangrejo rojo, eso significa los ojos y las articulaciones de las patas. El ácido quema las articulaciones, robando al cangrejo su capacidad de moverse y desorientándolo por completo. Es entonces cuando el enjambre se cierra. ¿Recuerdas esos 1.000 hormigas por cada 3 metros cuadrados? Se abalanzan sobre el cangrejo ciego y paralizado y lo desgarran pieza por pieza. Con esta densidad, el ácido fórmico puede acabar con comunidades enteras de cangrejos de una vez. El ácido no solo quema al contacto, también actúa como un gas tóxico asfixiante que se extiende por madrigueras subterráneas. Cualquier otro cangrejo que se esconda cerca también muere, generalmente dentro de solo 24 horas de exposición. La escena se vuelve tan horripilante que incluso los perros pueden quedar ciegos si se adentran en una zona de hormigas, y la piel humana se quema al contacto con el rocío de ácido. Una vez que un cangrejo muere, las hormigas no desperdician el espacio. Las madrigueras de los cangrejos se utilizan como guarderías para las crías de las hormigas, con las reinas poniendo huevos justo entre los restos del inquilino anterior. En áreas donde las ciudades de hormigas son verdaderamente masivas, pueden silenciar un tramo entero del bosque, dejando nada vivo allí. La pérdida de los cangrejos envió ondas de choque a través de la isla. Sin ellos limpiando las hojas caídas, el suelo del bosque se enterró bajo vegetación en descomposición. Las hojas se acumularon por todas partes en el suelo, lo que afectó la humedad, la temperatura y los ciclos de nutrientes. Esto llevó al crecimiento de muchas plántulas que formaron un sotobosque denso. Los árboles jóvenes crecieron demasiado densamente, asfixiando el bosque maduro. Los incendios ardieron más calientes e intensamente con todo ese combustible seco. Los caracoles gigantes africanos invasores se mudaron, alimentándose de la descomposición. El líquido dulce dejado por otra especie fomentó el crecimiento de moho negro y espeso, que suprime la fotosíntesis, matando lentamente a los árboles desde el dosel hacia abajo. Y las hormigas tenían ayuda para mantener esta destrucción, la alianza secreta que alimentó el imperio. Las enormes ciudades de hormigas no pueden sobrevivir sin una fuente constante de alimento, y ese suministro provino de otra especie no nativa que los humanos alguna vez alabaron como un recurso dorado, el insecto escama amarilla de laca, un pequeño insecto que chupa la savia de los árboles y secreta una sustancia dulce llamada melaza. Los humanos una vez extrajeron goma laca de este mismo insecto, una rara resina natural utilizada para hacer discos de vinilo, laca fina e instrumentos musicales clásicos. Pero en la isla de Navidad, lo que una vez fue un recurso se había convertido en un arma biológica. Las hormigas cosechan este rocío de miel porque está lleno de carbohidratos, y así es como sus colonias sobreviven y siguen creciendo en tamaño. A cambio, las hormigas protegen a los insectos de escama tal como los granjeros cuidan de su ganado, ahuyentando a cualquier depredador natural que pueda amenazar su suministro de alimento. Esta relación mutuamente beneficiosa ayudó a ambas especies invasoras a propagarse con una velocidad alarmante. La investigación encontró que las poblaciones de hormigas locas amarillas aumentaron hasta un 95% cuando estaban presentes las escamas de laca amarilla, una tasa de expansión aterradora, como echar gasolina a un fuego ya encendido.
Un gran experimento de campo demostró cuán dependientes eran las hormigas. Cuando los científicos separaron a las hormigas de los insectos escama amarilla, su actividad en el suelo disminuyó en un 95% en solo 4 semanas. Tiene sentido, porque es difícil mantenerse activo cuando se está muriendo de hambre. En cuanto a estos insectos escama, podrían depender de las hormigas tanto como las hormigas dependen de ellos, ya que, sin la protección de las hormigas, sus enemigos naturales los mantendrían bajo control. Incluso sin hormigas, los insectos de escama laca amarilla causan daños graves. Si su número es demasiado alto, pueden hacer que incluso árboles muy grandes se sequen y mueran, actuando básicamente como vampiros de árboles. Cuando su número alcanza los cientos de miles, el estrés hace que los árboles comiencen a perder sus hojas. Si ese estrés continúa temporada tras temporada, los mata. El líquido dulce que dejan caer sobre las ramas fomenta el crecimiento de moho, y ese moho suprime la fotosíntesis, llevando al mismo resultado. El árbol muere y el moho cambia la estructura del suelo, ayudando a que otras especies no nativas se establezcan en áreas controladas por ciudades de hormigas. Los científicos se dieron cuenta de que romper esta asociación era la clave para detener a las hormigas. Pero para detener a las hormigas de verdad, tenían que hacer más. Sé que estás ansioso por saber qué pasó después. Antes de continuar, comparte esto con un amigo que creas que pueda tener curiosidad por saber. El veneno del cielo. La primera arma que los científicos probaron fue sebo envenenado, un programa que comenzó en 2001. El producto se llamaba Antof, envuelto en gránulos de proteína con un recubrimiento fragante que las hormigas encontraban irresistible. Dentro de esa sabrosa comida estaba el fipronil, un neurotóxico de amplio espectro que ataca el sistema nervioso de cualquier animal sin columna vertebral. El plan parecía ingenioso: engañar a las hormigas para que llevaran el veneno a casa a sus reinas y colapsar la colonia desde dentro. Los guardabosques tuvieron que caminar directamente hacia el centro de las ciudades de hormigas, rodeados por miles de millones de insectos que se arrastraban, esparciendo el sebo a mano mientras usaban trajes de protección completos porque el ácido fórmico se rociaba desde todas las direcciones. Caminaron durante horas a través de mares de hormigas, donde un paso en falso podría significar piel ampollada. Afortunadamente, 3 veces un helicóptero llegó a la isla para lanzar sebo desde el aire, con una densidad de aproximadamente 6 libras por acre, que redujo las poblaciones de hormigas en más del 90%. El desafío crítico era el tiempo. El sebo solo se podía usar durante la estación seca, cuando los cangrejos rojos permanecen en sus madrigueras, porque los cangrejos necesitan alta humedad, y cuando el clima está seco, ni siquiera los gránulos deliciosos pueden atraerlos. Un solo error en el momento. Si el sebo se colocara durante el periodo de migración de los cangrejos, convertiría a los héroes de la isla en víctimas. Los cangrejos rojos comerían el sebo envenenado y morirían en grandes cantidades, creando la dolorosa paradoja de salvar el ecosistema, matando a las mismas criaturas que lo protegen. Durante unas semanas después de cada tratamiento, parecía una victoria. Pero solo unos meses después, desde rincones intactos del bosque y profundas barrancas donde los helicópteros no podían llegar, las hormigas regresaban más fuertes que nunca, como si nunca hubieran sido derrotadas. En solo unos años, surgen nuevas colonias y hay que empezar de nuevo. Cada campaña de cebado a gran escala cuesta entre 1.3 y 2 millones de dólares, sin incluir mano de obra, helicópteros y equipo. Peor aún, el fipronil no podía distinguir entre amigos y enemigos, envenenando a muchos insectos nativos y alterando la cadena alimentaria. El veneno era increíblemente caro, pero lejos de ser efectivo, como cortar malas hierbas sin arrancar las raíces. Cuando los químicos fallaron, los científicos recurrieron a algo vivo, algo que pudiera infiltrarse en el enemigo desde dentro. El asesino que mata desde dentro. A diferencia de las hormigas, los insectos de escama amarilla pueden ser manejados biológicamente. El control biológico clásico se basa en una idea simple. En la naturaleza, cada especie es controlada por sus enemigos, como depredadores, parásitos o enfermedades. Cuando un organismo se vuelve invasivo, los científicos buscan a su enemigo natural en su tierra natal y lo llevan al lugar donde la especie se ha descontrolado, tratando de restaurar el equilibrio natural. Los científicos comenzaron a buscar una especie que pudiera controlar a los insectos escama laca amarilla en la isla de Navidad, y de hecho, encontraron una. El archienemigo de los insectos escama resultó ser una pequeña avispa conocida como Tacharteophagus somervillei. Esta avispa mantiene a los insectos escama bajo control en su nativa Asia sudoriental, mediante un mecanismo que suena escalofriante. Cada avispa hembra busca una escama de laca, deposita un huevo dentro de su cuerpo y las larvas luego consumen al huésped desde dentro hasta que no queda más que una cáscara vacía. Nuevas avispas emergen y el ciclo comienza de nuevo. La avispa trabajando junto con otros depredadores es tan efectiva que los insectos lac son raramente vistos en su área nativa. Esta especie es realmente diminuta, mide aproximadamente 0,08 pulgadas de largo y ni siquiera puede picar. Tampoco construye nidos y no causa daño a los humanos, otros animales o plantas. En resumen, tiene un solo objetivo claro: encontrar un insecto escama y continuar su línea a través de él. Cada avispa puede poner hasta 8 huevos en una sola hembra y puede parasitar más de 150 insectos escama en su vida.
Irónicamente, esta especie se considera una plaga en la industria de la goma laca de India y Tailandia, donde los productores maldicen a la avispa por destruir sus cultivos de resina. Pero Australia había aprendido duras lecciones sobre la introducción de especies no nativas. Los sapos de caña traídos durante la década de 1930 para comer escarabajos se convirtieron en una plaga venenosa. Los mangostas importados a Hawái para matar ratas terminaron eliminando aves en su lugar porque los mangostas son activos durante el día, mientras que las ratas son activas por la noche. En ambos casos, estas especies fueron introducidas sin suficiente investigación, y cada supuesto arreglo desató un caos peor que el problema original. Esta vez sería diferente. El Departamento de Agricultura de Australia tiene reglas estrictas para llevar a cabo investigaciones científicas, y este proyecto se convertiría en el programa de control biológico más investigado en la historia de la nación. La pregunta era, ¿cuántos años de pruebas serían suficientes para garantizar que las avispas no se convertirían en el próximo desastre? 3 años de pruebas antes de arriesgarse. Investigadores de la Universidad La Trobe, en Perth, Australia, tomaron la iniciativa en lo que llamaron el Proyecto de Rescate de Cangrejos. Bajo su supervisión, 300 avispas diminutas fueron traídas de Malasia en 2014. Durante los siguientes 3 años, los participantes del proyecto criaron las avispas en entornos de laboratorio controlados hasta que su número alcanzó varios miles, pero el programa de cría era solo la mitad del trabajo. La otra mitad consistía en demostrar que estas avispas no atacarían nada excepto su objetivo previsto. Los científicos llevaron a cabo estudios extensivos para averiguar si la avispa ataca a otras especies. En Malasia, directamente en el campo, los investigadores liberaron las avispas sobre 8 insectos escama estrechamente relacionados, y ninguno de ellos resultó dañado. Esto demostró que ninguna otra población de insectos escama en la isla de Navidad estaría en riesgo. El equipo probó 131 especies nativas en total, para asegurarse de que las avispas no tuvieran interés en nada más allá de las escamas laca amarillas. Los investigadores también verificaron que las avispas se mantuvieran activas incluso cuando las hormigas locas amarillas cuidan de los insectos escama. En otras palabras, a las avispas asesinas no les importa si hay guardaespaldas o no. Atacan de todos modos, lo cual era crucial porque las hormigas protegen agresivamente su fuente de alimento y ahuyentan a la mayoría de los depredadores. Las personas estudiaron cuidadosamente los posibles efectos negativos de introducir las avispas e intentaron minimizar cada riesgo que pudieron identificar. Para 2016, después de 3 años de pruebas exhaustivas, el gobierno dio luz verde. Los científicos lo llamaron el proyecto de control biológico más investigado en la historia de Australia, diseñado específicamente para evitar repetir los desastres de los sapos de caña y los mangostas. Aún así, no había forma de estar completamente seguros hasta que las avispas fueran liberadas en el ecosistema salvaje. La estrategia de despliegue fue quirúrgica. 18,000 avispas serían liberadas en las 4 peores infestaciones de la isla: Grants Well, Blowholes, Margaret Knoll y Circuit Tracks. La mitad de ellas serían enviadas directamente al frente, liberados directamente en los territorios de las hormigas. Las avispas restantes serían colocadas en invernaderos especiales donde cultivaban plantas que los insectos escama aman particularmente. Luego, infectaban esas plantas y liberaban las avispas una vez que tenían tanto alimento como un acogedor vivero para criar a sus crías. Helicópteros cargados con contenedores de avispas microscópicas despegaron en 2017, volando bajo sobre el denso dosel. Las compuertas se abrieron y el ejército invisible se derramó sobre las zonas más devastadas de la isla. Luego vino la espera. El regreso que nadie esperaba. Durante aproximadamente 2 años desde que se liberaron las avispas, el equipo monitoreó la población de hormigas locas en diferentes partes de la isla. Las avispas se habían desvanecido en el bosque como vapor después de su despliegue, y durante meses no hubo cambios dramáticos visibles. No hubo explosiones, ni muertes masivas que se pudieran ver desde el aire, pero dentro de los árboles donde los insectos escama se aferraban a las ramas, algo estaba sucediendo. Las avispas estaban poniendo huevos, y los parásitos estaban pudriendo las escamas desde dentro. El flujo de melaza se ralentizó. Las hormigas que antes se movían en carreteras organizadas empezaron a comportarse de manera errática, confundidas y hambrientas. El suministro de carbohidratos que alimentaba su reproducción y agresión estaba desapareciendo, y toda la supercolonia comenzó a colapsar por inanición. Los guardabosques registraron los primeros signos de vacilación en senderos que antes parecían imparables. Luego, esos senderos comenzaron a adelgazar y a desintegrarse por completo. Para 2019, los resultados eran muy alentadores. En algunas áreas, las filas del enemigo realmente se habían reducido. Al menos en un lugar, las encuestas mostraron que de 700 hormigas en el área de estudio, solo quedaban 10. Esto permitió a los cangrejos cavar sus madrigueras de apareamiento en paz, justo donde una ciudad subterránea de hormigas había dominado antes. Las poblaciones de hormigas habían disminuido en un 90% en las áreas tratadas, y en algunas zonas, la caída alcanzó el 99%. La prueba más visible vino con la migración del cangrejo rojo. Desde la llegada de la microavispa, en 2017, la migración anual de cangrejos rojos para el apareamiento había crecido enormemente. Al principio, el número de cangrejos adultos migrando era de unos 40 a 50 millones, pero para el año 2024 había alcanzado los 100 millones, un impresionante regreso que duplicó la población en solo unas pocas temporadas de lluvias.
El espectáculo que una vez atrajo a turistas de todo el mundo y generó el 80% de los ingresos turísticos de la isla estaba de vuelta con toda su fuerza. El ecosistema siguió su ejemplo. Las hojas caídas que antes se acumulaban y se convertían en trampas para incendios desaparecieron, demostrando que el ciclo de reciclaje de nutrientes del bosque había vuelto a la vida. Las áreas del bosque que antes estaban asfixiadas por un moho negro y espeso estaban volviendo a ponerse verdes lentamente. Incluso el raro pájaro endémico, el piquero de Abbott, que había estado en grave declive debido a la muerte de árboles y la pérdida de sitios de anidación, escapó del camino hacia la extinción. Pero los científicos no se apresuraron a declarar una victoria total, la guerra que nunca termina. Todavía no había tiempo para descansar porque el problema de las hormigas seguía siendo muy real, y todo es porque la ubicación es tan aislada. Al igual que en muchas islas oceánicas en todo el mundo, la isla de Navidad ha producido, durante millones de años, criaturas únicas, un conjunto especial de organismos que incluye plantas, aves, mamíferos, peces, reptiles e insectos, y todavía están bajo amenaza. Hay más de 20 especies de cangrejos terrestres en la isla y las hormigas no discriminan. El tamaño de las hormigas no disminuye el daño que hacen, porque estos diminutos insectos pueden reunirse en enormes colonias, matando animales mucho más grandes. Entre sus víctimas se encuentran lagartos, ranas, pequeños mamíferos, crías de tortugas y polluelos. En áreas donde las ciudades de hormigas son realmente masivas, pueden silenciar un tramo entero del bosque. En el interior profundo de la isla, particularmente en barrancos de la jungla y valles empinados donde los helicópteros no podían llegar, todavía existen bolsas de hormigas. Estas zonas no tratadas están listas para explotar de nuevo a través de la isla con la próxima temporada de monzones. Incluso después de desplegar la operación de avispas parásitas y numerosas medidas químicas, las hormigas locas amarillas aún mantienen el control sobre muchas regiones remotas del bosque. Es por eso que en 2021, los científicos anunciaron que podrían usar otro método de control biológico. Ahora, quieren introducir una microavispa africana que podría atacar las escamas muchas veces más agresivamente y potencialmente terminar el trabajo. Pero aquí está el problema. Para la agricultura australiana, esta nueva avispa se considera una plaga. Si estas avispas llegaran a escapar del confinamiento, tendría que pagar la agricultura de Australia el precio máximo. Esto ya no es solo un desafío biológico, es una apuesta ética donde cada decisión lleva el peso de todo un ecosistema. Los científicos advierten que solo una decisión equivocada podría borrar 110 millones de años de evolución, algo que ningún lugar en la Tierra podría recrear. Hasta ahora, la aprobación para la nueva avispa asesina está solo en papel. Además, necesita una investigación adicional extensa. La pregunta ahora no es cómo ganar, sino cuánto está dispuesta a arriesgar la humanidad. Tal vez salvar a los cangrejos rojos y las 20 otras especies endémicas que no se encuentran en ningún otro lugar valga la pena correr ese riesgo. O tal vez mantener la situación con la población actual de avispas sea la opción más sabia. Un pequeño error al introducir especies no nativas casi destruyó esta isla. Otro error al intentar solucionarlo podría terminar el trabajo, o podría salvar uno de los ecosistemas más únicos de la Tierra para siempre. La reacción al primer lanzamiento de avispas fue inmediata y milagrosa, pero el capítulo final de la historia de la isla de Navidad aún no se ha escrito. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte lo que viene. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo.